Continuamos con el curso de química. Nos toca ver ahora el tema de los estados de la materia. Mi pregunta es, ¿cuántos estados de la materia tenemos nosotros? Tenemos el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. ¿De acuerdo? Sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Muy bien. Vamos a ver las características. Por ejemplo, podemos hacerlo, los tres estados de la materia que se encuentran en la Tierra, principalmente son el sólido, líquido y gaseoso, ¿no? El plasmático generalmente se encuentra en el universo. ¿Cómo podemos ver los estados de la materia en función de un compuesto, por ejemplo? A ver, el agua. Cuando abrimos el caño, nos cae el agua en estado líquido. Cuando colocamos el agua en nuestro freezer, tenemos el agua en hielo, eso será el estado sólido. Cuando hervimos una tetera, nos sale el vapor de agua, ese será el estado gaseoso. Muy bien. Acá nos dice cuál es tu estado. Los estados de agregación de la materia denominamos materia a todo aquello que podemos percibir con nuestros sentidos, es decir, todo lo que podemos ver, oler y tocar. Esto lo subrayo, chicos, ¿ah? Poder ver, oler y tocar. Perfecto, me parece muy bien. Ver y tocar. U oír también, ¿no? U oír. O saborear es materia. Perfecto, vamos acá a subrayarlo también. Vamos a subrayarlo todo, ¿ya? O saborearlo es materia. Muy bien. Toda la materia está formada por átomos y moléculas, ¿correcto? Toda la materia está formada por átomos y moléculas. Muy bien, quiere decir que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos, dentro de ellos existen dos fuerzas, ¿ya? En el interior de todo cuerpo se manifiestan, vamos a colocar acá dos fuerzas de atracción, dos fuerzas vamos a colocar. Dos fuerzas internas vamos a poner, ¿ya? Dos fuerzas internas. La fuerza de atracción, su abreviatura, en la fuerza de atracción su abreviatura es la siguiente, F sub A. Y la fuerza de repulsión, su abreviatura es F sub R, ¿no? Esas son las abreviaturas, ojo. Esas son las abreviaturas de las fuerzas que se manifiestan dentro. Por ejemplo, en el estado sólido, las fuerzas de atracción van a ser muy grandes, ¿de acuerdo? Muy grandes. En la fuerza de... en el estado líquido, las fuerzas de atracción y repulsión son similares, ¿de acuerdo? Son similares. Y en el estado gaseoso, la fuerza de repulsión son mucho mayores que la fuerza de atracción. Según la intensidad de la fuerza se generan los estados físicos de la materia, es lo que le decía, ¿no? ¿Cómo se encuentran las moléculas en la materia? Por ejemplo, algunas veces están en el estado sólido. Vamos a poner acá, en el estado sólido, las fuerzas de atracción son mucho mayores, ¿no? Son mucho mayores, las fuerzas de atracción son mucho mayores. Otras veces en el estado, por ejemplo, en el estado líquido, las fuerzas de atracción y la fuerza de repulsión y repulsión son aproximadamente iguales, ¿ya? Y repulsión son aproximadamente iguales.
iguales. Muy bien, entonces ya conocemos ahí, chicos, ya conocemos ahí lo que nos quiere decir estas fuerzas, ¿no? En el estado sólido las fuerzas de atracción son mucho mayores, mientras que en el estado líquido están aproximadamente iguales. Y también en el estado gaseoso, las fuerzas de repulsión son mucho mayores, ¿no? Las fuerzas de repulsión son mucho mayores. Son mucho mayores. Muy bien. Debido a esta fuerza se producen los estados de agregación de la materia, ¿no? Estos son el estado sólido. Muy bien. En el estado sólido presenta ciertas características, ¿no? Presenta una forma definida, ¿no? Una forma definida, coma. Sus fuerzas o las fuerzas de atracción, son mucho mayores. Presentan una forma definida. Las fuerzas de atracción son mucho mayores. ¿Qué otra característica más podemos ver en el estado sólido? Y su forma también es definida, ¿no? Y su forma también es definida. Su forma también es definida. Muy bien. Ejemplos de estado sólido, tenemos acá el ladrillo, tenemos el lápiz y tenemos el vidrio, ¿no? Más ejemplos que puede ser, ejemplos podría ser tu teléfono, está en estado sólido, ¿no? Tu teléfono, tu cuaderno también podría ser, tu cuaderno, ¿qué más? Tu mesa, tu mochila, tu lapicero, etc., ¿no? Algunos ejemplos de estado sólido. Dibujar, acá podrías dibujar, por ejemplo, tu teléfono celular. Acá podrías dibujar tu teléfono celular. Acá podrías dibujar tu cuaderno. Y acá podrías dibujar la mesa, ¿no? Muy bien. Los sólidos se caracterizan por presentar su forma, ¿no? Su forma, la forma de los sólidos. En los sólidos, su forma es definida, ¿no? En los sólidos su forma es definida. Su volumen, en los sólidos, su forma, su volumen es definido, ¿no? Su volumen es definido o definido. Muy bien. Las fuerzas de atracción son mayores que, y ponemos acá, las fuerzas de repulsión.
son mayores que las fuerzas de repulsión. Muy bien. Entonces, hoy solamente vamos a trabajar el estado sólido, que son los estados de agregación, chicos. Hemos visto que en los estados de agregación tenemos 4 estados de agregación. El sólido, líquido y gaseoso, que generalmente está en la Tierra. El plasmático, que está en los cuerpos calientes, como las estrellas, el Sol. Generalmente están en el universo. Hemos visto que dentro de los cuerpos se manifiestan 2 fuerzas internas, la fuerza de atracción y repulsión. Hemos visto acá en el estado sólido las fuerzas de atracción son mucho mayores. En el estado líquido son muy paralelas y en el estado gaseoso las fuerzas de repulsión son mucho mayores, ¿no? Muy bien, hemos visto acá algunas características de los estados sólidos, algunos ejemplos. Esto tienes que dibujar el teléfono, el cuaderno en la mesa y la forma. ¿Cuál va a ser la tarea luego de dibujar y completar? Transcribirlo en el cuaderno, ¿ya? Quiero que por favor lo transcribas en el cuaderno colocando como título los estados de agregación de la materia, todas estas definiciones hasta la parte de acá, del estado sólido, hasta este cubito, y le mandes a tu tutor esa fotografía. Muy bien. Espero que me hayan entendido los estados de agregación de la materia. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, chicos.